En el día de hoy voy a presentar el último lanzamiento de la marca estadounidense Mackie, el pasado 16 de enero del 2024. Un altavoz que, en mi opinión, es la solución definitiva para el músico que no desea complicarse la vida, que desea algo fácil y rápido para sus presentaciones. Y no es solamente diseñado para un solo músico. Como se va a dar cuenta, tiene muchísimas entradas. Así que, si tienes un compañero con un grupo pequeño, efectivamente en cualquier lugar puedes tocar con este altavoz. Tiene un montón de funciones en las cuales usted debe mirar hasta el finalizar el video. Les presento el Mackie Showbox, un altavoz autoamplificado de batería recargable, caja sellada, en el cual usted con detalle mínimo va a observar durante el transcurso de este video. Comenzamos. En este momento vamos a presentar el Mackie Showbox, que lo tenemos en exclusiva acá en nuestro canal en español, y me enorgullece que esta empresa nos esté colaborando, nos esté dando como la oportunidad de poder llevarle este material de forma exclusiva y con mucho detalle. ¿Cuál es el objetivo de la creación de este altavoz? La empresa Mackie tiene en este momento 4 altavoces autoamplificados para diferentes tipos de uso. Tiene el Mackie Tune Go, que ha sido un éxito en ventas y en mi canal ya tiene más de 1 millón de vistas. Tenemos el Mackie Trash Go 212, que es un altavoz muy grande de batería recargable. Y tenemos el Showbox en este momento. También hay otro que en este momento no recuerdo exactamente el nombre, pero ya lo revisamos en nuestro canal y me encantó también el uso de este equipo. ¿Qué enfoque tiene este altavoz? Única y exclusivamente para músicos. Si usted desea comprar un altavoz para escuchar música, este no es el que usted necesita. Y no solo para un músico. Perfectamente un grupo pequeño puede ser amplificado por este equipo, entonces viene a solucionar esa parte que ha fallado mucho dentro de los altavoces autoamplificados de batería, en los cuales no se ha tenido en cuenta más conexiones, y este ya lo ha solucionado de una forma que honestamente me parece muy ingeniosa. No solo eso, que tiene varias conexiones, sino que al mismo tiempo cuenta con muchos efectos y cuenta con la facilidad de tener un sonido profesional sin ningún esfuerzo. La caja es bastante bonita. Esta que estamos observando acá, donde está el contenido de esta misma. Hermosa, de verdad que de las estéticamente mejor cuidadas que he visto en muchas de las marcas. ¿Con qué viene el Showbox? Viene con el adaptador para la consola extraíble a los postes o soportes de micrófono, un cable UTP de excelente calidad de varios metros para conectar esto con el Showbox, un cable de corriente que me llama mucho la atención la calidad en lo cual están hecho, mucho mejor construidos la verdad que sus cabinas autoamplificadas, y manual de guía rápida. Le recomiendo meterse en la página de Mackie, haz clic en el enlace inferior para ver el manual de instrucciones, o en su defecto mire todo este video al final, donde por medio de este video te voy a explicar absolutamente todo de este altavoz. En este momento voy a hablar de un apartado que honestamente me gusta hablar mucho, y es el tamaño, para que usted más o menos se dimensione qué espacio usted necesita dentro de su bodega, dentro de su transporte. Ya usted mirará con la perspectiva que le voy a dar a continuación. De alto 50 centímetros, de ancho 30 centímetros y su profundidad son 25 centímetros aproximadamente. Es un altavoz de un tamaño pequeño tirando a mediano. El peso 9.5 kilogramos, quizás muy por encima de otros que hemos revisado en el canal, que está entre los 7 y 8 kilogramos. Estamos comprando básicamente 2 equipos en uno. En mi opinión personal, simplemente como capricho, es que me hubiera gustado que el parlante hubiera sido de 10 pulgadas por el tamaño de la caja, pero tener un parlante de 8 pulgadas en una caja relativamente grande para este equipo permite tener unos graves mucho más profundos y una caja con una resonancia más natural. Y vamos entonces a hablar más adelante de qué implicaciones tiene este tipo de caja, que es totalmente innovadora en cuanto a la acústica en sus rangos de precios y categoría. Voy a explicar a continuación cómo está hecha esta caja y sus partes. La parte frontal, una reja frontal totalmente plana dentro de la estructura del chasis en polipropileno de esta caja. En el lado lateral izquierdo no hay nada. Aquí diagonal izquierdo nos encontramos con unas patas de goma muy bien hechas, se ve
muy bien puesto para utilizarse como monitor de piso o para proyección hacia la gente que va pasando por la calle. Solamente tiene 2 posiciones, o 3 por así decirlo. Monitor de piso de frente y acostado con monitor de piso apuntando hacia las personas. En la parte trasera tenemos aquí entonces todo el panel de conexiones. Únicamente tenemos esto, la conexión de energía eléctrica, y más adelante vamos a ver con detalle esta parte. En la parte derecha nos encontramos con, quizás por así decirlo, la parte más importante del altavoz, y es la consola. Pero esta consola, en diferencia a otros competidores, se encuentra permanente acá, pero podemos extraerla y más adelante te voy a enseñar qué cosas podemos hacer. Pues obviamente se apagan, pero cuando tú nuevamente la colocas, se iluminarán los bombillos. Y aquí pues absolutamente nada. En la parte inferior tenemos un puerto de trípode y unas patas para apoyarse sobre alguna superficie. Bastante firme, se apoya muy bien y es muy difícil moverse. Y encontramos acá la tapa y los tornillos para sacar la batería. Más adelante vamos a ver todo esto con más detalle. Acá en la parte superior nos encontramos una asa de transporte con una textura de caucho suave, muy cómoda para ser agarrada, y al mismo tiempo nos da una sensación de firmeza de todo el equipo que estamos cargando. De este momento, a ti y a todos mis suscriptores, irse a mi Instagram, Bestial Producciones, y ahí encontrarás información exclusiva, detrás de cámara de todos los videos y también las pruebas que hago y realizo para hacer todos mis videos, todos los eventos que realizo en vivo y en directo, y mucha información exclusiva que no está en YouTube. Voy a enseñar a continuación todos los indicadores y botones y conexiones que tiene este altavoz Showbox de Mackie. Aquí, como podemos observar, hay un LED muy pequeño en el cual nos indica que cuando está realizando la carga de la batería, este enciende y apaga de forma intermitente. Cuando ha logrado el 100% de su carga, este bombillo en color verde queda totalmente iluminado. Este botón es para encender y apagar los LED frontales que se encuentran al frente de la caja, muy similares a lo que son las otras series de altavoces, en especial la Mackie SRM V-Class, que tiene 2 LEDs también. Este botón Feedback Eliminator sirve para disminuir esas frecuencias que afectan el sonido de forma negativa, que hacen chillar al altavoz o hacen que este pite. El botón Outdoor Mode nos sirve en especial para cuando usted va a utilizar el altavoz en espacio abierto, se iluminen los controles y las pantallas de la consola extraíble y usted pueda trabajar más fácil en la iluminación del día. Al mismo tiempo aumentan los graves y los agudos de una forma más clara para que pueda funcionar muy similar a cuando se encuentra en un espacio cerrado. Trata de utilizar esa compensación. PA Mode quiere decir que este altavoz va a enfatizar mejor su sonido en los medios y los graves. Cuando usted tiene desactivado este botón, PA Mode está trabajando en modo de amplificador de guitarra, que hace énfasis en los rangos medios y en los rangos que necesitan más la voz y los instrumentos de cuerda. También tenemos en la parte izquierda una conexión USB tipo C, en la cual nos va a servir básicamente para conectar un computador o un celular para hacer 2 cosas muy importantes. La primera es grabar todo lo que hagamos en estas conexiones hacia el computador utilizando nuestro software favorito. También podemos hacer una transmisión en vivo en tiempo real por nuestras redes sociales de todo lo que hagamos acá, junto con la mezcladora extraíble, todos los efectos, todo, absolutamente todo. Y al mismo tiempo podemos enviar desde nuestro computador o desde nuestro celular música hacia el altavoz. Ya he hecho el ensayo tanto en PC como en Android y funciona perfectamente bien. Para iOS habría que mirar con un iPhone 15 si nos funciona, y en este momento no lo tengo disponible. Tenemos acá la conexión Remote. ¿Esto para qué sirve? Funciona con un cable de categoría 5 en el cual podemos conectar la consola extraíble para que pueda funcionar en el pedestal de micrófono y así poderlo controlar más fácilmente. Si este cable se llega a dañar, fácilmente puede ser reemplazado por otro según las instrucciones. Micro SD nos sirve para grabar toda la función que hagamos durante el show, durante nuestro espectáculo, grabar las canciones que hemos cantado en una memoria micro SD y poder hacer con eso lo que quiera o poderla utilizar en otras cosas. El altavoz consta de 6 canales.
físicos, lo cual me parece extremadamente bueno para facilitar la vida del músico. Este altavoz básicamente ha sido para que un músico no dependa de absolutamente nadie, sino del mismo o de una sola persona para que pueda funcionar. Tenemos dos entradas con excelentes preamplificadores Mackie, en el cual podemos conectar preferiblemente micrófonos. En la entrada 2 y 3 podemos conectar instrumentos de cuerda de forma directa sin necesidad de una caja de inyección directa, y en el cual también nosotros podemos ecualizar a nuestro modo y colocarles el efecto que queramos. No recomiendo honestamente conectar bajos, porque debido a la forma de esta caja, al tipo de caja que es sellada, la reproducción en graves a altos niveles de presión sonora no es recomendable. De resto, instrumentos acústicos es lo que yo te recomiendo que utilices en este equipo. Acá tenemos otra entrada que me parece espectacular, que la podemos utilizar para pianos estéreos. Conozco un North Stage muy bueno que hace poco probé, que tiene estas conexiones, así que podemos conectar un North Stage o alguno, el que quiera, el piano estéreo aquí en estas dos conexiones. Podemos conectar también un reproductor de música, aunque yo honestamente no me parece desperdiciar esas dos entradas para eso. Tenemos acá una conexión muy importante y es la del Bluetooth, en el cual al dejar presionado el botón va a encender de forma intermitente, de forma lenta, con el fin de que otro dispositivo se conecte y se empareje al inicialmente, lo cual permite que funcione el Bluetooth conectándose a cualquier dispositivo. La versión es 5.0. Aquí encontramos una conexión llamada auxiliar, que lo podemos hacer con un cable tipo 1x1 para conectar tanto computadores como dispositivos electrónicos. Vamos entonces a ver una parte muy interesante, y es que aquí tenemos dos conexiones en el cual son insertos que usted puede agregar adicionalmente a todos los efectos que tiene esta caja, el Showbox. Tenemos una conexión donde tú entras con la señal del efecto externo y de aquí regresas otra vez al efecto externo. O sea, por así decirlo, insertar un efecto exterior para que usted utilice sus pedales favoritos. Fault Switch es una conexión a un pedal para interrumpir los efectos internos que tiene esta caja. Tenemos la salida Mix Out con el fin de que usted conecte otro altavoz donde se copia la mezcla del cual tenemos acá en este momento, así que podemos conectar otro Showbox para duplicar la diversión. Algo que deseo agregar y me parece muy importante es que podemos conectar audífonos en este equipo. ¿Qué otra cosa podemos utilizar en esa conexión? Una conexión in-ears para evitarse estos audífonos tan grandes y pues dejar el altavoz solamente para que el público o las personas lo escuchen y usted se escuche a través de los in-ears. Tiene un volumen independiente dentro de la consola extraíble. Tenemos entonces algo que hace diferente el Showbox de otras opciones, es este accesorio bien curioso que aparece dentro de la caja. ¿Para qué es esto? Esto es un soporte de la consola extraíble en el cual vamos a enseñar a colocar. Nos tenemos que fijar que el logo de Mackie quede en la parte de arriba y estas uñas que usted ve acá queden al frente. Entonces colocamos sobre cualquier base de micrófono. En este momento tenemos una base de micrófono Cohen Meyer que para mí es de las mejores del mundo. Si deseas comprarla, abajo voy a dejar un enlace para la compra de esta base. Indiscutiblemente es la mejor y la más vendida actualmente en este momento. Tenemos entonces ya aquí en nuestra mano la consola extraíble. Entonces nos debemos fijar en las uñas que estoy mostrando acá en este sentido y la colocamos acá, y aquí ya tenemos nuestra consola extraíble colocada en el lugar donde le corresponde. No olvidar que debemos conectarla con el cable para que esta pueda funcionar de una forma efectiva. Vamos a explicar lo que hace diferente este equipo de otros de su categoría, y es su consola extraíble. Tenemos que en cada canal podemos seleccionar con solo presionar este botón, muy similar a lo que es una consola digital. Los controles del micrófono son el 1 y el 3. 2 y 4 serían para las conexiones de alta impedancia de línea. Vamos a iniciar con la perilla, en mi opinión, la más importante dentro de cualquier consola. La ganancia, que al presionarla accedemos a ella y seleccionamos en color blanco, donde es la intensidad con lo cual un instrumento entra a esta consola o a cualquier consola que usted se imagine.
Tenemos un método fácil y rápido que es la función que más me ha fascinado de esta consola y es la ganancia automática. Dejo presionado el botón durante 2 segundos y a medida que yo voy hablando, pues el nivel del audio se va aumentando acorde a lo que el nivel requiere de entrada. Prácticamente esto es PFL, ¿cierto? Entonces, al ver que hay un buen nivel de entrada, pues ya lo puedo controlar con la tecla volumen. Volumen exactamente es el atenuador que nosotros tenemos en las consolas, el que es deslizante. Así que aquí lo podemos ajustar. En cada uno de estos 4 primeros canales lo podemos hacer, excepto con el 5 y 6. Ese no podemos hacer ese ajuste. Para silenciar el canal, y con esto podemos silenciarlo. Vamos entonces a algo que a usted le fascina, le encanta, que es la ecualización. Tenemos que son 3 bandas básicamente, bajos, medios y altos. Los bajos podemos aumentar, como lo está usted notando en este momento. Bueno, yo creo que está muy fuerte la señal. Y le podemos disminuir, todo acorde a la necesidad que usted tenga en este momento. Normalmente una voz no necesita graves, así que yo la atenúo un poco. Los medios están en 2.5 kHz. Esta frecuencia es enfatizada en la presencia de la voz con respecto a la audición humana. Normalmente las personas tienden a subirla para que se entienda un poco más en espacios cerrados. Yo solamente le subo un poco. Y aquí tenemos la nitidez en 12 kHz, o sea, ¿qué significa 12 kHz? El brillo, el agudito, la nitidez, la claridad. Le subimos, como usted puede notar, se escucha más brillante la voz. Y aquí le reduzco y se escucha un poco más. Honestamente, esto lo hace usted al gusto y al oído suyo. Eso es lo bueno de esta consola. Es perfecta para los músicos. Si deseo saber que lo que hice está bien o no, presiono 2 veces cualquier perilla y encenderán y apagarán estos bombillos con el fin de que usted sepa si que lo que hizo actualmente con la ecualización es correcto o no. Y al presionarlo nuevamente regresamos a la ecualización que acabamos de ajustar. El compresor es básicamente acortar los niveles fuertes y débiles en la audición. Lo que hace la compresión es reducir la diferencia entre los sonidos suaves y fuertes. Entonces, a medida que yo voy aumentando este volumen, esta diferencia se va acortando y al mismo tiempo, cuando se acortan esas diferencias, hay una pérdida de nivel. Esta perilla, aparte de que la diferencia entre lo débil y lo fuerte se acerque, también esa pérdida la compensa automáticamente con solo girar. Le recomiendo que lo haga a su gusto, como usted lo prefiera, como usted más le guste o como usted lo desee. Para que usted compruebe si este efecto funciona o no, presionamos 2 veces y empezarán a parpadear los bombillos en color blanco para ver si usted se acomoda a que se escucha mejor así o así. Ya esto es parte de su gusto personal. Nos encontramos acá con una perilla y otra perilla. ¿Qué son estas perillas? Efectos. Me encanta. Aquí podemos entonces escoger los efectos que usted desea. Vamos a ir hablando acerca de los efectos a medida que los voy pasando. Chorus, Lar Chorus, ¿cierto? Son efectos muy interesantes que usted inmediatamente los va a sentir a medida que yo los voy seleccionando. Son perfectos estos para instrumentos de guitarra, más que todo para el canal 2 y 4. Todo esto Básicamente para instrumentos de guitarra. Vaya leyendo a medida que yo voy haciendo la transferencia de los eventos. tuve model. Aquí le voy aumentando. Trémolo. Aquí se va sintiendo todos los efectos. Vamos entonces con el del segundo canal, que son mucho más adecuados para la voz. Unas reverberaciones espectaculares. Siéntalas ustedes al mismo tiempo que le hablo. Esto, la AirPlays Chorus también es otra muy buena. Todo esto para instrumentos musicales, honestamente. Slow delay. Obsérvese los efectos, delay con reverb. Todo esto es más que todo con base de instrumento. Las voces son los primeros efectos. Aquí se va cambiando de tono, perfecto para guitarras electroacústicas o eléctricas. Esta también, para guitarras eléctricas. O sea, está muy enfocado en lo que es acústica. Pero definitivamente el que más me gusta para la voz es Smart Play. Me encanta. Bueno,
Como ya lo he mencionado, nosotros nos encontramos en este altavoz unas conexiones externas de efectos o pedales de efectos. Acá le podemos aumentar o atenuar de acuerdo a la necesidad que tengamos. Esto a mí me parece genial en el sentido de que usted necesita de alguna otra manera el pedal de efectos favorito. Acá nos encontramos con la función en la cual controlamos lo que sería la grabación por tarjeta micro SD. Es indispensable formatearla antes de introducirla. Cuando este LED empieza a parpadear, quiere decir que no es el formato disponible o está llena, lo cual se recomienda hacer el formateo y al presionar empieza a iluminar en color rojo y quiere decir que está grabando. Para detener la grabación lo presionamos nuevamente. Acá nos encontramos el control del volumen principal única y exclusivamente del altavoz. El LED en color rojo se iluminará en el volumen master si estamos excediendo la potencia. Recomendamos bajarle para evitar la distorsión. Nos encontramos acá la indicación del nivel de batería, así que no vamos a tener que buscar el nivel de batería en el altavoz, sino directamente acá podemos monitorizar y supervisar esta cuestión. De 20 a 100% color verde, de 5 a 20% color amarillo y menos de 5% color rojo. También cuando este cable no suministra la energía necesaria, o sea, menor del voltaje requerido por nuestra consola extraíble, empieza a parpadear en color rojo. Verifique si el nivel de batería está totalmente cargado o presenta alguna anomalía este altavoz. Aunque honestamente Mackie es muy fiable en cualquier aparato que tenga. Este es el volumen de los audífonos en el cual usted lo puede ajustar de acuerdo a su capacidad auditiva. No recomiendo subirle demasiado, puede ser peligroso para su audición. Y ese es para silenciar el altavoz totalmente, tanto en la transmisión como en el altavoz autoamplificado. Es importante recordar que el volumen que subimos y bajamos es totalmente independiente al de la transmisión que estamos haciendo en este momento. Obsérvese que tengo el nivel totalmente abajo y sigue sonando la transmisión que estoy en este momento haciendo a través de la interfaz. Todo el audio que usted está sintiendo en este momento es grabado por la interfaz USB que tiene el Showbox, así que téngalo muy en cuenta en cuanto a la calidad de los efectos y todas las configuraciones que estamos haciendo en este momento. Esta es la función más divertida que yo haya visto últimamente y es crear un efecto muy interesante, ya sea con cualquier instrumento, sea con la voz, con el canal que quiera, incluido el Bluetooth. Podemos recrear una parte de la canción y volverla a repetir de forma indefinida. ¿Cómo se hace esto? Presionando este botón una sola vez. Cuando lo detengo, empieza a reproducir lo que acabé de grabar y de forma indefinida. Aquí le ajusto el nivel que estoy haciendo y sobre eso puedo empezar a grabar otra cosa. Para detener este desastre, presionas 2 veces el botón para que este quede en rojo. Para volverlo a regresar, despresionamos. Dejamos presionado este botón hasta que se apague y termina la locura que acabo de hacer y podemos empezar de nuevo. On the device, or you can use the foot pedal, which is cool. And then I've got the level of the looper. If I can turn it up, I can turn it down, which is pretty cool if I want to adjust the level that I just recorded. So have it at a good volume there. And I can play. Lay by my side and so be your dreams. What do they mean? All these stories and voice inside. What do Hay una opción muy interesante que tiene este mezclador separable y es que podemos utilizar algo que se llama instantáneas. ¿Instantáneas qué quiere decir? Que si nos gustó toda la configuración que hicimos durante nuestros ensayos al grupo musical, pues podemos guardar
todo ese procesamiento y todos esos ajustes que hicimos acá con el fin de que cuando nos presentemos a un show no tengamos la necesidad de mover cada una de estas cosas y quizás el tiempo apremie. Entonces podemos guardar esas escenas y al mismo tiempo las podemos invocar o traer de nuevo o cargarlas y que sea solamente conectar las entradas y arrancamos. ¿Cómo se hace esto? Dejando presionado el FX2 y empezar a todo a parpadear locamente. Aquí lo que hacemos es escoger entre 5 bancos de memoria donde podemos guardar esta instantánea. En este caso vamos a utilizar el número 1. Presionamos el botón y nos aparecen 3 opciones. La primera es guardar. La segunda, invocar o rellamar o invocar esas escenas que hemos guardado. Y la última, BLK, o sea back, o sea retroceder. Entonces, por ejemplo, vamos a usarlo en la escena 2. Tenemos exactamente las mismas opciones y vamos a guardar lo que hemos hecho en el banco número 2. Si queremos llamar lo que hicimos, básicamente presionamos Snapshot 2, que es donde nosotros guardamos la escena, y la damos en recal o llamar. Entonces ya nos regresaron los ajustes que hemos guardado en el banco número 2. Me parece esto fantástico por una razón muy sencilla y es que son 6 canales. A diferencia de otros altavoces que tienen esta opción pero solamente tienen 2 o 4 canales. Lo cual me parece esto muy práctico y bastante impresionante, sobre todo por el precio que está pagando, ya que cargar escenas se encuentra dentro de consolas digitales que normalmente se utilizan en el medio y muy rara vez esto se ve un altavoz de batería recargable y más con muchas conexiones. Una de las cosas que más he observado dentro de mi experiencia en sonido en vivo y con músicos es que ha habido un avance en la tecnología muy simple, pero en mi opinión significativo. Las peleas con el viento y las partituras hacen que salgan volando en caso de que el tiempo no nos favorezca, que haya mucho viento, mucha agua, se nos pueden mojar las letras, etc. Pero muchos de estos músicos los han solucionado con los iPad. Aquí en este momento tenemos uno y vamos a aprovechar una maravillosa función que trae la consola extraíble y es que tiene una conexión USB 3.0 en el cual podemos, aquí como lo estoy haciendo, conectar este cable, por ejemplo, de este iPad y vamos a mirar si carga. Efectivamente, ahí inició la carga, lo cual pues podemos no solo tener nuestra consola extraíble, sino también colocar por medio de un soporte en nuestro iPad para seguir las partituras, letras de las canciones, lo que quiera. Bueno, lo que voy a mostrar a continuación, muchachos, es observar cómo está esta caja constituida en la parte interna y cuáles son sus componentes. Lo primero que voy a hacer es quitar la reja, que me gusta lo resistente que se siente. Y es muy normal dentro de Mackie que encontremos una gran calidad de construcción en cada uno de sus componentes. Y con la reja no es la excepción y me gusta mucho este diseño, se ve muy moderno y muy sofisticado e inspirado en altavoces de guitarras muy reconocidos. Me gusta mucho, honestamente. Y aquí encontramos una particularidad que quiero hablarles más adelante con detalle, pero observamos primero un apartado estético muy agradable. Me gusta que este driver sea circular, pero me preocupa de pronto en lugares cerrados que cuando el difusor es circular se pierde un poco la claridad de la voz. Pero hay que tener en cuenta de que este altavoz ha sido diseñado para exteriores en su mayoría de la idea inicial que fue concebido. Tenemos acá el parlante de 8 pulgadas, como usted lo puede observar. Y hay algo que me llama mucho la atención y usted ha observado durante todos los videos que todos los altavoces que he podido explicar tienen unas salidas de aire. En este caso no es así, es una caja sellada, en el cual más adelante vamos a explicar por qué sellada y qué uso más conveniente le podemos dar para lograr un mayor nivel de presión sonora, para que lo tengas en cuenta. Ok, entonces vamos a proceder a terminar de abrir la caja. Y vamos a continuar. Ok, tiene bastantes tornillos para quitar. Y aquí encontramos ya los componentes internos. El driver de altas frecuencias, que es el primer altavoz en el cual yo veo un driver tan grande para este tipo de altavoz de 8 pulgadas y todo lo contrario a lo que observé anteriormente en otros modelos, el driver de bajas frecuencias sí es bastante pequeño y a continuación los vamos a observar en detalle para que usted se dé una idea más cercana de todos estos componentes, ¿ok?
Bueno, aquí tenemos entonces un parlante construido para específicamente este altavoz. Es un fabricante original, directamente este modelo. El tamaño del imán sí me decepciona un poco y está en 8.75. Normalmente Mackie Toon Go de diámetro más o menos está en los 11 centímetros. Más no quiere decir que vaya a ser un imán que no tiene suficiente flujo magnético como para no hacer bien su trabajo. Entonces, pues observamos que está bien detallado. Más o menos una entrada máxima de 300 vatios, como es costumbre en este tipo de altavoces. Y pues no hay nada interesante que resaltar, excepto que esta carcasa está hecha de aluminio y puede lograr un flujo magnético más eficiente con respecto al funcionamiento del altavoz. Doble pestaña, lo cual nos indica que es un altavoz excelente para graves, pero acá, para serle sincero, este altavoz debe estar muchísimo más enfocado en medios graves y medios. Para graves profundos, este tipo de caja no nos va a servir mucho. Como van a observar a continuación, este es el parlante que emite parte de los medios y los agudos y superagudos. Me ha sorprendido mucho que haya sido de un generoso tamaño en imán de ferrita, y pues vamos a mostrar sus partes. Esto que estamos observando acá es el conector entre el driver y la caja acústica, precisamente en el difusor, y esta es la salida en la cual sale todo el sonido. No hay más que decir. Acá nos encontramos la parte frontal del agudo. Tenemos acá una bala que es un corrector de fase, en el cual permite que exista una mejor calidad de sonido y al mismo tiempo una precisión exacta en cada una de las notas o sonidos que sale de aquí del driver a los oídos de las personas, logrando así una mejor calidad de uniformidad en el sonido, logrando así que usted se dé la sensación de que viene de una dirección determinada mucho más precisa, aunque esto cada vez se está usando menos. Luego acá está el imán de ferrita, como usted puede observar acá, y ya tenemos entonces lo que sería el motor de agudos, el corazón de lo que hace funcionar este equipo. Tiene un diámetro de solamente 1 pulgada y alrededor está bañado con algo que se conoce como ferrofluido. Esto a su vez permite que la temperatura de la bobina no se vea afectada de forma negativa a mucho volumen y hace que este componente dure más. La cúpula es hecha en un polímero especial que permite una calidad de sonido extraordinaria, ya que es un poquito más sensible que el titanio, permite que el sonido sea mucho más suave y natural y más nítido. Muchas compañías están utilizando este componente en la cúpula para lograr sonidos de mayor calidad. 30 vatios RMS aproximadamente tiene este componente de entrada y una sensibilidad mayor de 100 decibeles. Así que tiene excelente driver de alta frecuencia. Bueno, lo que podemos apreciar acá en la parte de los circuitos es que este sería la salida de amplificación hacia los altavoces de graves, como lo podemos apreciar acá en este momento con estos dos cables pues que van para el altavoz de graves. Y acá a mano izquierda nos encontramos los altavoces de agudos. Vea qué tan interesante es esta salida de amplificación, bastante parecida a la de la Mackie Toon. No estoy seguro si salen los 400 watts que promete la marca, pero la etapa de amplificación es muy similar a la Mackie Toon. Aquí nos encontramos desde el panel trasero que está el procesador, la salida a la iluminación de los altavoces. Y pues no hay mucho que resaltar dentro de este circuito, es bastante sencillo, un poco más de calidad los cables esta vez. Y tenemos aquí en la parte inferior lo que sería el intercambiador de baterías, aquí en la parte inferior donde va conectado, y esto aquí sería más que todo energía eléctrica que iría hacia el amplificador. Y acá tenemos la conexión a la consola portátil que nosotros tenemos acá, que viene directamente del procesador que está acá en la parte de atrás. Con respecto a la calidad de construcción de la caja, está dentro de lo normal que hemos visto de Mackie, excepto que aquí los bordes son bastante gruesos. La verdad es impresionante lo grueso que es el borde de la caja. Es un acabado bastante profesional, pero dentro de la misma los refuerzos son los típicos que encontramos dentro de este modelo. Acá ya nos encontramos entonces con lo que sería el chasis en la parte trasera.
extremadamente bien construido y bien concebido para este modelo. Nos encontramos acá con el panel trasero que maneja las dos luces LED que se encuentran acá al frente. Algo muy particular que tiene este altavoz es que la batería se puede reemplazar. Quitando estos tornillos, dándole aproximadamente media vuelta y retiramos la tapa. Y acá encontraremos la batería extraíble. Ya vamos a analizar de qué se trata. Nos encontramos entonces con una batería extraíble de 5200 miliamperios, muy similar a la que tiene Mackie 2, por no decir la misma. Tenemos que podemos cargarlo de forma independiente y aquí hay un LED indicador que nos indica el estado de la carga. Y aquí obviamente las conexiones al altavoz. Bastante fácil de intercambiar. Esto lo aprecio muchísimo, ya que pues al tener la posibilidad de poder ser recargado con un adaptador exterior, pues podemos contar con varias unidades de estas y poderlas intercambiar de forma muy rápida y efectiva para que continúe la reproducción musical en vivo. Y vamos a determinar, de acuerdo a la respuesta de frecuencia, las confirmaciones de todo lo que hemos revisado durante el desensamblaje y toda la estructura del altavoz y su composición. Ya hemos hecho una medición relacionada con la respuesta de frecuencia. Se observan unos graves con mucha pegada, más o menos en 126 130 Hz acá en esta zona, una zona media muy parecida a lo esperado, se siente más o menos plana. Los agudos, pues hay una caída acá más o menos en 3.09 Hz, por eso el altavoz sientes inicialmente que carece de medios. Les recomiendo utilizar la perilla de la mitad de ecualización de medios para realzar esta zona, ahorita lo vamos a ver. Y pues sí, esto nos confirma también esta parte de acá, que esté aquí tan fuerte. O sea, pues que haya muy buen sonido en los agudos. Esto aquí nos indica que el agudo es bastante agradable. Y aquí una respuesta de fase que está dentro de lo que esperamos. No tiene filtros FIR. Esto lo entenderá de pronto un ingeniero de sonido, que cuando hablo de filtros FIR, o sea que la fase no es absolutamente plana. Pero me gusta que sea así porque se siente más natural el sonido. Ya lo he comprobado auditivamente. Observamos que la zona media tuvo una recuperación cuando le subimos a la perilla de la mitad de medios. Bueno, vamos entonces a hacer una prueba con un grupo, con el Showbox, para dar mi veredicto acerca de las pruebas de sonido. Bueno, aquí tenemos el Showbox con muchas conexiones, como usted lo quería ver, como se lo prometí en el video. Más contento me tiene es que yo puedo conectar 3 micrófonos. Quiero agradecer de todo corazón al área administrativa del Gastrobar Los Corrales acá en el municipio de Girardota. Como puede observar, el lugar es bastante hermoso, un ambiente campestre, un lugar tranquilo, amplio, acogedor para cualquier tipo de ambiente, sea familiar, romántico, de amigos, lo que usted desee. Cualquier tipo de celebración, cumpleaños, matrimonios, divorcios, lo que usted necesite, es un lugar perfecto para cualquier tipo de celebración. Entonces, está en el municipio de Girardota, en la vía nueva que va de Guayacanes a el barrio Santana. Los rivales de este altavoz en este rango de precio, Yamaha StagePass 200, tiene una aplicación donde básicamente las mismas funciones que tiene este altavoz las tiene también. Es un altavoz que honestamente todavía no he revisado a profundidad, pero está en un rango de precio similar y el nivel de presión sonora también es superior según los números. Hay que verlo lado a lado. Lo considero un rival serio. Tiene buenas conexiones y parece ser muy interesante. Yamaha ha sido muy bueno en consolas e incorporaron esa tecnología dentro de ese altavoz. Everse 8 está dentro del mismo precio, solo que tiene un poco más de presión sonora y de calidad sonora en cuanto a los graves.
En los agudos esto es un gran rival para ese altavoz. El HK Audio Move 8 también es otro rival, caja en madera, pero le falta la calidez y claridad que tiene este altavoz y las múltiples conexiones. JBL One Compact, quizás por la cantidad de conexiones, pero no tiene la potencia que trae este altavoz. Hemos terminado el video del Mackie Showbox. Como conclusión, es absolutamente recomendado para grupos musicales pequeños, músicos individuales que conecten todos estos instrumentos, hombres, orquestas, en fin, para un sinnúmero de cosas, honestamente es muy efectivo. Facilita el trabajo de una forma extraordinaria, la calidad sonora me encantó en cuanto a medio y bajo volumen, el agudo sí llenó las expectativas que yo tenía, se escucha espectacular, muy clarito, muy nítido. Sí los graves, debido a que la caja es sellada, no tiene forma de respirar el altavoz, entonces esto causa distorsión a medida que le subes el volumen. Me encanta el diseño. La calidad de construcción es buenísima, se siente muy firme, se siente muy fuerte, este altavoz está muy bien hecho, muy duradero, recomendablemente utilizar fundas de transporte o lo que sea, porque se raya con solo mirarlo, es bastante fácil de rayarse. La consola extraíble me parece lo mejor del altavoz, debido a que usted puede colocarla en su micrófono y tener toda la facilidad, en que no exista una aplicación que lo estrese usted en el momento de rápidamente tener su show. Me encantó, todo está a la mano. Honestamente no llega a los 122 decibeles que promete la caja debido a las limitaciones que acaba de contar del parlante, pero sé que Mackie escuchará estas sugerencias, ya se las dije por interno, para que esta caja suene más fuerte y sea más eficiente. $800 por esta caja me parece un precio justo en cuanto a las funciones que está dentro de la consola y la calidad sonora del equipo. Me encantó esta caja, honestamente, me gustó mucho la presencia, lo bonito, lo bien diseñada que está, se ve bien en todas partes, el sonido es excelente, los graves en la función Outdoor Mode se sienten muy profundos, de verdad es una absoluta recomendación para mí. Si deseas ver todos los videos de la serie autoamplificada de batería recargable de Mackie, haz clic en estos enlaces que van a salir a continuación y suscríbete.